sigo pensando que creer que porque hay políticos malos la política no sirve, únicamente da buenos resultados a los grupos concentrados de la economía. Nadie puede creer que Milei es el cerebro que trae estas propuestas como novedosas, presentadas como novedosas y que son más viejas que la propia humanidad. El modelo económico de Milei es el mismo modelo económico que inauguró nuestro país en la dictadura José Alfredo Martínez de Hoz, que era el ministro de Economía e ideólogo de ese modelo económico de destrucción del aparato productivo de la dictadura de Videla. Aquel tiempo sí quizás fue novedoso porque tenía una estructura que no había sido presentada de tal manera en años anteriores. Después ese mismo modelo lo repitió durante el gobierno de Menem, ya en democracia, el ministro Cavallo, que fue el cuarto ministro de Menem. Cuarto ministro de Economía. El primero fue Jorge Roy, que era CEO de Bunge y Borg, que duró un mes porque, murió en su función de un infarto. Lo reemplazó el segundo de Bunge y Borg, que era Rapanelli. Claramente ahí el menemismo demostró cuáles eran sus intenciones, ¿no? Uno de los grupos económicos oligárquicos del país tenía la decisión en el Ministerio de Economía para hacer lo mismo que hizo Martínez de Hoz. Después no la pegaron mucho con las cuestiones de la inflación, tuvieron procesos hiperinflacionarios y Menem decidió ir a un viejo conocido que era Herman González. Tampoco la pegó mucho con el tema de la inflación hasta que llegó Domingo Cavallo e implementó exactamente lo mismo que Martínez de Hoz. Esos procesos terminaron mal. El primero se pudo llevar a cabo con una dictadura feroz que llevó 30.000 desaparecidos. Después, el de Cavallo finalizó en diciembre del 2001 en el gobierno de la Rúa, porque hubo un cambio de figuritas. Se fue Menem y llegó de la Rúa, pero el modelo era el mismo. Eclosionó ahí, duró 10 años y terminó con la crisis más profunda de la historia de nuestro país. Y después también llevó a cabo el mismo modelo económico, pero más ligado al endeudamiento porque era otro contexto. Néstor Kirchner había pagado la deuda con el Fondo Monetario Internacional, ya no estaba atado a las decisiones del organismo, entonces nuestro país pudo implementar un desarrollo de un sistema productivo que le dio independencia económica, soberanía política y por consecuencia justicia social, como dicen las principales banderas del peronismo. Macri lo que vino a hacer es volver a endeudar a la Argentina, le pidió 57.000 millones de dólares al fondo, llegaron 45.000 con el mismo ministro de Finanzas, en aquel momento hoy de Economía, Luis Caputo, que no tiene otra intención ahora que bajar la inflación, más que sea por recesión, con despidos. Ya hay 1 millón de familias que están sufriendo los despidos. Son 250.000 puestos de trabajo que se perdieron en la Argentina desde que Milei es presidente. Y si multiplicamos esto por 4, que es el promedio de las familias argentinas, hay 1 millón directamente que están perjudicados por el modelo de Milei. A eso se refería Axel Kicillof. Todos los perjudicados por el modelo de Milei, sean peronistas o no sean peronistas, deben conformar parte de un nuevo armado político que enfrente estas políticas de hambre y de recesión y de destrucción del aparato productivo y de pérdidas de empleo. En este año electoral, nos lo decía ayer Valdés, lo que busca el gobierno es menos democracia, es decir, menos política, que es la política que le puede poner un coto al crecimiento del poder económico y que decida absolutamente todo en su favor y que haya un grupo muy concentrado de ricos y una enorme mayoría de pobres. La política, mal que le pese a quien sea, es la responsable de aglutinar todos estos sectores perjudicados, industriales, trabajadores. El mismo campo no está liquidando su cosecha, se siente perjudicado, pero como hay una fuerte cuestión ideológica antiperonista, hacen silencio, pero siguen en la especulación porque no están liquidando los dólares. Me pregunto, en este contexto del 25% que le impone Estados Unidos
a los países como México, Canadá, Panamá, Colombia, China, sino traerá más dificultades para nuestro país, por más chupamedia que sea nuestro presidente con Donald Trump. Me da la sensación de que cuando hay devaluaciones en las principales potencias del mundo, la especulación financiera en la Argentina, si llegase a haber una devaluación como pide el Fondo Monetario Internacional, los que trajeron sus dólares rápidamente lo van a sacar y se lo van a llevar, y estaríamos ante una nueva situación de fuga de capitales, y eso provocaría, en un contexto de recesión y sin producción, una crisis más profunda aún. Para que no llegue a esa situación, es necesario que la política se ponga los pantalones largos, junto con las nuevas mayorías de los perjudicados de Milei, lo decía Kicillof, lo decía Aguiar también, el sindicalista de ATE, y también nos lo decía Eduardo Valdés. Aquellos que son dudosos, que te dicen que van a levantar la mano y que no la levantan, que te firman un comunicado interno y después, como hicieron los diputados santiagueños del peronismo ayer y de Catamarca, te firman y convalidan el modelo hegemónico de Milei. Bueno, con esa gente ya no se puede contar, pero sí tenemos que ayudar a levantar los brazos de quienes hoy no forman parte del campo popular, pero que sí podrían tener una mejor realidad en un contexto político distinto. Este contexto de despolitizar y de que la democracia tenga cada vez una menor importancia, una menor intensidad, me parece que es lo que está quedando en claro en estos tiempos en los que Milei es presidente de la nación.